Pero esta democracia se ha sentado sobre un lecho de mentiras. Y ese lecho de mentiras se edificó sobre la negación de muchas o de todas las cosas buenas que se hicieron en el anterior régimen. En la proscripción de aquellos españoles del anterior régimen que en esta etapa de caos moral podían habernos servido de ejemplo, y lo que es todavía más grave, en la absoluta opacidad, en el destierro histórico absoluto de personajes como el protagonista de este libro, cuyo ejemplo de patriotismo, de trabajo, de abnegación, de moralidad al servicio de la comunidad, podía haber sido un magnífico nutriente para fortalecer la musculatura moral de una sociedad en permanente declive desde el año 1978. Para hablar precisamente de José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange Española, nos acompaña al otro lado del hilo telefónico un entrañable y admirado amigo, catedrático de Historia, Francisco Torres, portavoz al mismo tiempo de AES, Alternativa Española, que ha sido el autor de este libro editado por Ediciones Barbarroja, El último José Antonio. Buenas noches, Francisco. Hola, buenas noches, Armando. ¿Cómo estamos? El último José Antonio, que es tu último libro que tratas de sacar del oscurantismo al que ha sido recluido por parte del sistema, la figura esencial, absolutamente fundamental, de José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange. Hay muchísimos lectores que habrán oído hablar, habrán estudiado las obras de José Antonio, pero habrá muchísima gente joven, querido Francisco Torres, a quienes el nombre de José Antonio apenas les dirá nada. Sí, por tanto, primera pregunta obligada, ¿quién fue José Antonio Primo de Rivera? Bueno, José Antonio Primo de Rivera, en realidad, si no hubiera sido por todo lo que aconteció después, prácticamente habría pasado desapercibido en la historia. Fue un hombre pues que, situado en una coyuntura muy difícil, en un tiempo muy difícil, pensó que era posible superar las antinomias de los españoles y trazar un futuro, una línea de futuro diferente. Eso es precisamente de lo que trata este libro. Y es esa opción que él prácticamente revisa, porque ten en cuenta que su vida política o su vida pública fue muy corta. Si uno quiere, empezó en 1930 y acabó en 1936 fusilado en Alicante. Y en los últimos meses de su vida, encerrado en la prisión desde marzo del 36, pudo, de alguna manera, intentó revisar lo que había sido su discurso hasta ese momento y dejarlo ahí para la posteridad. Y esa posibilidad que él estaba ofreciendo, pues naturalmente quedó cercenada por las balas en Alicante. Probablemente, si él hubiera sobrevivido, pues la historia hubiera sido de otra manera, seguramente. Pues hablaremos de todo esto, querido Paco, pero antes que nada, ¿cuándo empieza a adquirir notoriedad pública la figura de José Antonio Primo de Rivera? Bueno, la notoriedad pública empieza a adquirirla en el momento que él es hijo de Miguel Primo de Rivera, sí. Y por lo tanto, cuando Miguel Primo de Rivera muere en París y posteriormente se proclama la República, él asume un poco la defensa de su padre, porque su padre es naturalmente vilipendiado por los dirigentes de la Segunda República, y eso le da una notoriedad. Y a veces se ha escrito con error que eso es la decisión que le movió a entrar en la política. Hay un texto muy bonito de él que dice, una vez que ya ha superado esta fase de que tiene que defender la memoria de su padre, que bueno, que él podía haber vivido fuera del ruido de la calle, ¿no? Pero que ese ruido le entraba por la ventana y que él de alguna manera tenía que hacer algo. Él pertenece a una generación de españoles que está ahí como perdida, en torno a la generación en torno a 1915, porque son los que no han vivido el desastre del 98, pero han vivido a la sombra del pesimismo del 98. Y esa generación del 15 un poco piensa que se puede hacer algo, que no hay que ser pesimista y que naturalmente hay alguna forma de cambiar las cosas. Y eso es lo que de alguna manera impulsa a José Antonio a entrar en política, a ofrecer una alternativa. Oye, Paco, ¿cómo vive José Antonio la caída de su padre, del general Primo de Rivera, y su posterior muerte en Francia pocos meses después de su renuncia a la presidencia del gobierno español? ¿Cómo vive esos fatídicos meses, ese declive de quien se erigió en la gran esperanza para millones de españoles, como fue el general Primo de Rivera? Pues mira, yo más que ese momento que casi él preveía, porque estaba viendo, ¿no?, en algunas de sus formas que se estaba produciendo esa protesta por falta de crecimiento de la oposición, por falta quizás de un ideal propositivo, que es lo que luego diría. Yo creo que lo que
más le dolió fue luego la ingratitud, ¿no? La ingratitud por todo lo que había hecho, acabar con la guerra de Marruecos, industrializar el poder, el país, poner en marcha la primera gran red de construcción de escuelas para enseñanza, que son todas estas que tenían el nombre antiguamente de las normales. Construyó la mejor red viaria de Europa. La red viaria que por primera vez, ten en cuenta que España era un país que tenía todavía las comunicaciones, pues en muchos lugares eran todavía casi del Imperio Romano. Es decir, se construyeron infinidad de carreteras, se puso líneas de ferrocarril y él vivió un poco la situación de después como ingratitud. También le dolió la muerte, ¿no? La muerte de General Primo de Rivera fue un tanto extraña porque murió inmediatamente, poco tiempo estando después en París. Y sin embargo luego también vivió la experiencia contraria, ¿no? Porque cuando fue traído todo, se le enterró con todos los honores y naturalmente casi todas las autoridades fueron allí. Pero él vivió todo ese tiempo, digamos, como una ingratitud de Alfonso XIII e ingratitud luego durante la primera fase de la República porque todo lo que había hecho se denostaba, ¿no? Él decía aquello de que era la hora de los enanos en un artículo que escribió frente a la obra de su padre. Claro. El libro lo vamos a mostrar para que lo vean nuestros lectores. Insisto, El último José Antonio, obra de Francisco Torres García, colaborador de Alerta Digital, editado por Ediciones Barbarroja. Paco, el libro intenta sobre todo dar respuesta a algunos interrogantes que te vamos a formular a continuación. ¿Quiénes fueron los responsables de la detención y posterior ejecución de José Antonio Primo de Rivera? Mira, de la detención yo diría, habría que distinguir, ¿no? De la detención, el gobierno de la República... Antes que nada, perdona Paco, José Antonio fue detenido en el año... En el año 36, en marzo del 36. Se había iniciado y directamente ya... dice, vale. sin ninguna acusación real, es decir, la ficha policial a la que yo he tenido acceso pone que es detenido simplemente por fascista. Pocos meses antes de la Guerra Civil Española. Sí, pocos meses antes de la Guerra Civil es detenido. Y es detenido por las autoridades republicanas. En ese momento el gobierno es básicamente republicano que quiere utilizarlos un poco pues como cabeza de turco, como lo que ofrecen a sus sectores más izquierdistas, como la cabeza de turco que tienen que ofrecer para mostrarse revolucionarios. Y luego hay toda una trampa legal que va a ejercer el gobierno republicano para mantenerlo en la cárcel, ¿no? Esa sería la primera fase. Luego ya estallada la guerra, los responsables directos son el Consejo de Ministros, naturalmente, que es el que firma la sentencia de muerte. Y en ese Consejo de Ministros, quien tienen mayoría y quien van a apoyar la sentencia de muerte son el Partido Socialista y las centrales anarquistas, la CNT. Es decir, que además eran los que gobernaban, de hecho, en Alicante. Digamos que esos son los autores exactos de la muerte de José Antonio. Paco, ¿por qué fracasaron los intentos de liberación del fundador de Falange? Porque era muy difícil sacarlo. Hay que tener en cuenta que se intentó casi todo, es decir, en el libro se registran no solo los intentos antes de que estalla la guerra civil, pero una vez que estalla la guerra y ya a partir de aproximadamente septiembre ya existe una cierta organización y se intenta rescatarlo, pues entre septiembre y noviembre, que aproximadamente van a contar con unas 6, 7 semanas, van a haber 14 o 15 intentos que aparecen relatados en el texto de rescatarlo. Pero era muy difícil, sacar a alguien de la entidad de José Antonio de allí era muy difícil. Hubo una posibilidad cierta, pero... Perdona, Paco, ¿se tiene noticia de si fue sometido a vejaciones físicas? No. La cárcel de Alicante era una cárcel bastante tranquila. Tuvo suerte con uno de los directores, que luego sería ejecutado. Es más, es curioso, los republicanos lo trasladan a Madrid, al director lo matan en la Saca de Agosto y cuando se produce el juicio de José Antonio, se le llama como testigo y claro, no puede comparecer porque lo han asesinado, ¿no? Digamos que se mantuvo una cierta estructura y estuvo ahí, en Alicante estuvo protegido. Hay que tener que en Alicante tenía mucho peso. Los partidos republicanos en sí, vinculados a Azaña, un diputado que se llamaba Carlos Esplá, que además luego sería ministro, se tomaron muy a pecho de alguna manera evitar que a José Antonio se le paseara. Es decir, el Partido Socialista y, bueno, en este caso, junto con los anarquistas, quisieron darle el paseo en agosto de 1936, que es cuando se producen las sacas en toda España, pero a última hora, naturalmente, Indalecio Prieto, líder socialista, de alguna manera se adjudicó el que no le hubieran dado el paseo, cuando la realidad es que fue una intervención de Azaña a través de las autoridades republicanas que había en ese momento en Alicante, ¿no? Esto es bastante curioso y significativo, porque luego ha habido mucha historia sobre esto. Paco, importante también, ¿qué sublevación apoyó y cómo afrontó José Antonio Primo de Rivera la Guerra Civil Española? Mira, yo diría que hay como 3 momentos. Es decir, José Antonio pensaba
que, bueno, él era en el ambiente militar, como es natural, en el que él vivía, un ambiente que venía de la élite monárquica, donde la posibilidad de un golpe de Estado contra la República era algo que estaba en el ambiente. Y él conocía, o llegó a conocer, todo este tipo de conspiraciones. Y él entendía que más tarde o más temprano, sobre todo después de la revolución del asalto socialista al poder por las armas en octubre de 1934, que eso se iba a volver a repetir o que se iba a producir una intervención militar. Y él temía que esa intervención militar acabara como a todas, sin ningún tipo de sostén ideológico. Y él creía que esa intervención militar, una operación quirúrgica, un golpe rápido, como el de su padre, al estilo de su padre, necesitaba una ideología de sustento. Y esa podía ser la que él daba, porque trataba de integrar a los españoles que un poco habían ajurado de su patria, por llamarlo así, porque les estaba dada la justicia social, que era lo que le ofrecía. Y un poco esa es su mentalidad, ¿no? La operación quirúrgica. Él no pensaba que realmente que se fuera a producir una guerra civil. Luego, cuando estalla la guerra, entre julio y agosto, final de septiembre, él está prácticamente incomunicado. Tú imagínate que es Alicante, ciudad en la zona republicana, todo ha fracasado, han asesinado ya o han ejecutado a la mayor parte de los falangistas y militares que se intentaron sublevar o no. Es decir, es una situación bastante compleja donde además se tiene la impresión de que todo está perdido. Entonces José Antonio teme que en la zona republicana, en la zona dominada por el gobierno, se acaba la guerra con su victoria, naturalmente se impongan los revolucionarios. Y esto es algo que a él le preocupa mucho, de ahí el intento aquel de mediación que muchas veces se menciona. Y luego, claro, entre agosto y noviembre de 1936, la verdad es que la situación de este hombre debió ser muy dura, por lo que leemos en su testamento y demás, porque le pesa la sangre de la guerra civil. Él no quería una guerra civil, creo que nadie quería una guerra civil. La idea de que un golpe de Estado podía de alguna manera solucionarlo, ni el miedo al desencadenamiento de la revolución, que de hecho se desencadena. Y él va viendo, él está solo allí en la prisión de Alicante y va viendo como primero ejecutan y asesinan a todos los que habían intentado salvarle, luego a los dirigentes falangistas. Él se va quedando el último, ¿no? Yo creo que todo eso le pesa mucho. Por eso cuando escribe en su testamento, escribe esa frase tan bonita de ojalá fuera la mía la última sangre que se vertiera en discordias civiles. Y también hay otro párrafo también importante, de alguna manera, en el que él pide perdón por la parte de responsabilidad que él pudiera haber tenido en la sangre que se estaba derramando, ¿no? Esto quizás es también comprensible. Eso no quiere decir que no comprendiera las razones, ni suscribiera las razones de la sublevación, del alzamiento, de la rebelión, del movimiento civil que de verdad se subleva en julio de 1936. Es más, cuando uno revisa el proceso entero, se encuentra con que él, de forma, digamos, indirecta, casi le toma el pelo al fiscal para un poco justificar el por qué se ha producido esa sublevación, ese movimiento de rebeldía, porque le gusta llamarse rebeldes, no es nada malo llamarse rebelde, y naturalmente lo justifica desde la prisión, en contra de lo que muchas veces se ha dicho por gente que nunca se ha leído el proceso entero. Oye, Paco, ¿y qué papel jugaron personajes tan notorios como Prieto, como el propio Azaña, como Largo Caballero, como el... Bueno, Largo Caballero ya sabes que decían que era una mala bestia, y Largo Caballero era un hombre que firmó muchísimas penas de muerte, con lo cual, por cierto, deberían aplicarle la ley de la memoria histórica y quitar sus estatuas, ¿no? Pero bueno, dejándonos eso aparte, Largo Caballero era un decidido partidario de ejecutar a José Antonio. Y Primo de Rivera, Indalecio Prieto, que era el otro líder, que a veces se ha dicho que si sentía simpatía por José Antonio, por algunos escritos muy posteriores, en realidad en 1936 no sentía ninguna. Hay una serie de mítines de Prieto en el cual lo califica como jefe de una banda de asesinos, pistoleros y cosas similares. Prieto era un hombre que quería jugar con José Antonio, quería utilizarlo para de alguna manera que firmara un manifiesto para la zona nacional, para crear disensiones, etcétera. No es posible que José Antonio se hubiera prestado a semejante cosa, pero entendía que podía utilizarlo políticamente. Pero cuando llega la hora de verdad, el Consejo de Ministros, que se celebra en la tarde del 19 de noviembre de 1936, Prieto votará a favor o se posicionará a favor de la ejecución de José Antonio. Solo los ministros puramente republicanos, son los únicos que van a estar tímidamente en contra de la ejecución. Pero Prieto y Largo Caballero son partidarios de la ejecución. Y luego Prieto es un hombre que pilota el proceso contra José Antonio, elige al magistrado, establece la condena, es decir, hay toda una documentación en el libro que se puede ver que ha permanecido inédita, y luego después del proceso es el hombre que manipula el sumario. Es decir, quita cosas del sumario, aparta determinados documentos, cosa que también está demostrada, pero no porque se dijera después, sino porque hay una interesante denuncia del fiscal general de la República, en la zona republicana, que le dice a Prieto: ¿y usted dónde están estos papeles que
que han desaparecido, ¿no? Hay que tener en cuenta que fueron manipulados por el Servicio de Información republicano que dirigía Indalecio Prieto. Es un sujeto bastante, en este sentido, bastante, como diríamos, sibilino, maquiavélico, incluso yo diría malvado. Incluso, ¿no?, siniestro. Sí. Paco, importante, ¿fue legal el juicio de José Antonio Primo de Rivera? Bueno, cualquiera sabe que en tiempo de guerra y un tribunal popular formado por dirigentes de los partidos o representantes de cada uno de los partidos políticos... ¿Él era consciente de que su suerte estaba echada? Él era consciente de eso, pero a pesar de eso se defiende con una brillantez absoluta. Tú ten en cuenta que la petición de pena era de muerte para José Antonio, de muerte para su hermano Miguel y al principio de muerte para la mujer de Miguel, para Margot, pero luego sustituida al principio por 30 años. Y él consigue con su defensa, que es muy brillante, hay párrafos absolutamente desde el fiscal reconociendo la superior altura de José Antonio y un montón de cosas. Él consigue que a Miguel no le apliquen la pena de muerte y a Margot ni tan siquiera la condena, le deja una condena simbólica de 6 años. Pero hay algo más importante, él logra deshacer en el juicio el argumento de prueba. Lo que pasa es que después, a última hora, la discusión sobre el jurado fue larguísima, empezó sobre las 10 de la noche y acabó cerca de las 3 de la mañana. Eso no era usual en un jurado que está formado por representantes de cada uno de los partidos de izquierda, y como no se decidían, hubo una intervención directa con pistola en mano, además, de determinados sujetos del Comité Popular, que es el que impone la votación. Y no solo eso, sino que además hay una, digamos, prueba de descarga, digamos, en el argot de la época, que aplicándola naturalmente no se le podía poner la pena de muerte, y se había demostrado que eso era verídico y que se podía aplicar, pero no se quiso hacer. Para que te dé una idea, el fiscal yo tuve la suerte de encontrar la documentación personal del fiscal que se conservaba de Vidal Gil Tirado, de puño y letra, todas sus anotaciones sobre el proceso y las pruebas que utilizó en el juicio. Y una de las pruebas que utilizó fue un recorte de prensa, recorte de prensa republicano de la zona. Bueno, esto es algo que también Garzón ha hecho alguna vez, o sea que parece ser que en algunos jueces o fiscales es una práctica bastante entendida. Es decir, no había pruebas suficientes para condenar a José Antonio, pero estaba evidente que la única condena posible que podía salir allí era la de muerte. Oye, muy importante también, Paco, ¿y qué papel desempeñó en todo este proceso el general Franco? Pues el general Franco apoyó todos y cada uno. Esto es interesante, ¿sabes tú? Que muchas veces se ha dicho que si Franco no tenía interés en rescatar a José Antonio, que si tenía celos de él, esta serie de cosas, de maledicencias, que además en el libro se explica cuáles son sus orígenes y cómo han ido apareciendo y quiénes las han sostenido, etcétera. El general Franco, lo que hay que decir es que apoyó todos y cada uno de los intentos de rescate que le fueron proponiendo. El más importante, básicamente porque además a veces son excesivos, cuando se estaba intentando formar un comando que vaya a rescatarle, Franco decide que los 2 cruceros nacionales, la mayor parte de la marina de guerra quedó en zona republicana, por lo tanto los nacionales tenían muy pocos barcos, pues se van a destinar en un periodo importante, cuando la escuadra republicana está dirigiéndose hacia el Mediterráneo, los 2 grandes cruceros que tiene la escuadra nacional, es que no tiene más, el Cervera y el Canarias, para que apoyen la operación de desembarco del comando. Esto revela una cosa, y él mismo ayuda a planificar ese desembarco, encarga a Manuel Mora Figueroa, que era el hombre que había cruzado contra todo pronóstico con unas lanchas el estrecho delante del cañonero Dato, en fin, en este cruce del estrecho, que es una maniobra, bueno, en teoría no tenía que haber salido bien, pero lo lograron hacer. Por lo tanto, él planifica eso. Pero es que hay una cosa importante. El último de los intentos de rescate, que se produce el 4 de noviembre de 1936, el juicio empieza el día 16, lo propone Franco, no lo propone otra cosa. Ya cuando todos han fracasado, el último lo propone Franco, que es algo importante, porque por un lado ofrece 4 millones de pesetas, probablemente en oro, esto no está muy claro en las fuentes, que aproximadamente equivalen a unos 1.000 millones de pesetas actuales. Para que el oyente se haga una idea de cuál era la cantidad, ¿no? Y además se ofrece algo importante, canjear a José Antonio por Graciano Antuña. Claro, si uno le dice Graciano Antuña a cualquiera de las personas hoy, no saben quién era. Pero este señor era un dirigente revolucionario, encarcelado en la Revolución de Asturias, un personaje de peso en el Partido Socialista, y naturalmente, bueno, de quedarse en la zona nacional, pues le podía haber costado la vida. Luego fue canjeado posteriormente, no lo ejecutaron. Pues, bueno, y ofrecía a este señor. Lo que pasa es que
las autoridades republicanas se negaron, no aceptaron ese canje, que estaban los alemanes y los ingleses proponiendo en Alicante hasta el 11 de noviembre. El juicio empieza el 16. Sí, dos últimas cuestiones, muy brevemente, Francisco. ¿Por qué fracasaron, a tu juicio, es importante insistir en esta cuestión, los intentos de liberación de José Antonio Primo de Rivera? Bueno, básicamente porque no salieron ninguno adelante. No tiene ninguna otra explicación, es decir, fueron frustrados, unos porque son descubiertos en Alicante, otros porque la presión internacional naturalmente no es escuchada por el gobierno de la República. Es así, y fundamentalmente los de Alemania, los de Alicante, los dos que se hicieron con el concurso alemán, porque los alemanes utilizaron de forma restrictiva las órdenes que tenían sobre apoyar esta acción. No querían comprometer a sus barcos que estaban operando en esa zona y por lo tanto no brindaron toda la protección que pudiera haberse dado. Pero yo insisto, para mí es que era muy difícil sacar a José Antonio. Es decir, claro, José Antonio tenía una guardia anarquista en la puerta de la prisión todo el día, que dormía incluso allí. Podían haberlo ejecutado si se hubiera producido cualquier intento de asalto. Es decir, esto no tiene mayor vuelta de hoja. Pues Paco, cuando hablo de un libro, cuando entrevisto a alguien que ha escrito un libro, me gusta antes que nada haber leído el libro, haber tenido la oportunidad de leer el libro. Reconozco que el libro me ha llegado hoy, te agradezco enormemente tu celeridad a la hora de... Pero lo que sí te prometo es que de aquí al jueves intentaré tener más o menos concluido el libro. Y como el tema de José Antonio no daría para un programa, sino para muchos programas, ¿te parece bien, Paco, que te emplace para el jueves que viene, para ya desde la perspectiva de alguien que haya leído tu libro, poder seguir abundando en esta y otras cuestiones? Yo te recomendaría, bueno, hay una parte del libro que, José Antonio escribió mucho en la cárcel, y un poco partiendo de esos escritos hemos cogido todo lo que escribió, lo hemos depurado de lo que son elementos coyunturales para poner qué es lo permanente de lo que él dijo. Y cuando lo leas, tú y los lectores naturalmente, pues os daréis cuenta que hay una serie de elementos, sobre todo económicos, que a lo mejor hace 20 años podía uno pensar que ya estaban superados, pero que en la situación actual le dan una nueva perspectiva, a las cosas que planteaba José Antonio Primo de Rivera, y por las que también naturalmente le ejecutaron en Alicante. Y un último apunte muy brevemente, Paco, esto es jugar un poco a la política ficción. Hombre, si hay alguien que podía competir con el general Franco dentro del bando nacional en cuanto a autoridad moral, pues ese alguien no era otro que José Antonio Primo de Rivera, un auténtico líder. Imagínate que José Antonio Primo de Rivera hubiese salvado su vida, hubiesen podido liberar y demás. ¿Qué rol hubiese jugado en el nuevo régimen de Franco? Pues mira, eso es muy complicado, pero depende del momento en que llegara. Es evidente que si los intentos de canje y liberación en noviembre de 36 dan éxito, pues José Antonio probablemente hubiera jugado un papel similar al que luego jugó Serrano Suñer. Franco no tenía ningún consejero político, solo tenía su hermano realmente en esos momentos. Por lo tanto, lo más probable es que él hubiera ocupado ese lugar, y si luego además llegaba Serrano Suñer, que era amigo suyo, hubieran formado ahí un entente importante, y naturalmente por la historia se hubiera escrito de otra manera, eso es seguro, porque hubiera habido otra figura política que de alguna manera hubiera encauzado el Estado. Hay una frase muy bonita de Serrano Suñer, los testimonios de Serrano siempre son debatibles, que dice, cuando llegué yo vivía a mi cuñado, pues mi cuñado era un hombre que sinceramente esperaba a alguien que le ayudara a organizar políticamente el Estado. Él era un general, no era un ideólogo ni nada por el estilo. Y ese es el papel que lo ocupó. Yo creo que José Antonio podía haber jugado un papel semejante, y quizás él, que era un hombre generoso, de alma generosa, mucho más que Serrano Suñer. Oye, no dejó descendencia, ¿no, Paco? No, José Antonio no tuvo. En el libro hay unos capítulos, porque esto se ha puesto muy de moda hace unos años, sobre los presuntos amores o no amores de José Antonio, ya que, esto es algo que hace 50 años en la historia pues prácticamente no interesaba, salvo que fuera algo determinante, pero ahora es imposible escaparse a esa cuestión. Y aunque se había hablado mucho de ello, tuvo una novia que por razón política y por razón de esto de que tenía más título que él, el padre no quería, porque era, contrario a Primo de Rivera, y tuvo que dejarla. Pues luego hay una larga historia ahí de amor y demás que viene en el libro. Incluso una novia que tenía, una muchacha de la sección femenina que se enamora de él, pero está preso en la cárcel. Hay unas cartas bastante bonitas entre él y ella. Eso se puede seguir en el libro, y algunas que no se conocían, y otras que se le han adjudicado y que naturalmente no tienen ningún viso.
pero bueno, están ahí también en el libro. Pues si te parece, Paco, si quieres, cuando lo leas también hablamos de la parte rosa. Te daré por supuesto, de sumo gusto. Seguiremos pormenorizando sobre la figura clave de José Antonio Primo de Rivera el próximo jueves, pero también importante, Paco, sobre el papel de Falange Española en la Guerra Civil y en los años que duró el régimen franquista, un papel también sin duda decisivo. El último, José Antonio, la última obra de nuestro amigo, colaborador de Alerta Digital, Francisco Torres García, catedrático de Historia, ilustre murciano y portavoz de Alternativa Española. Pues siempre un placer de partir contigo, Paco. A ti, ya sabes que me tienes a tu disposición y a la disposición de los oyentes de Alerta Digital, que, bueno, por lo que me dices, cada vez son más. Pues hablamos el jueves que viene. Un abrazo y hasta siempre. Francisco Torres, catedrático de Historia, sin duda una referencia clave a la hora de conocer determinados sucesos del pasado, sucesos históricos del pasado, que han sido proscritos de la vida española precisamente para que no tuviésemos una referencia mejor ni más decente de la que hoy tenemos.